Bueno, como les decía, bienvenidos a todos y muchas gracias a todos una vez más por asistir a los seminarios de Control Technique para Latinoamérica. Y hoy día estamos presentando la sesión Webex número 14 con relación a la operación de BFDs y motores. Ok, yo creo que esto es un aspecto muy importante. Tal vez debería haber sido el primer seminario que debíamos haber dado, pero bueno, no teníamos listo todo el material y ahora es como que hemos logrado compilar lo necesario para presentarle a ustedes algunos aspectos importantes que son importantes considerar cuando trabajamos con BFD y cuando seleccionamos estos equipos para trabajar en nuestras aplicaciones. Entonces, para la agenda de hoy día, lo que tenemos básicamente es, vamos a estar hablando acerca de los principios de operación del motor de inducción, algo muy breve, muy rápido. Muchos de ustedes, pues, probablemente ya conozcan los detalles de cómo opera un motor de inducción, tal vez otros no lo conocen tan bien y es importante recapitular estos puntos. También vamos a estar repasando el principio de operación de los variadores de frecuencia de corriente alterna. ¿Ok? Que básicamente este es el principio que usan casi todos los fabricantes de variador, no es algo exclusivo de Control Technique. ¿Ok? Y de ahí vamos a cubrir un tópico bien importante que es la selección de variadores de frecuencia para motores de inducción, donde vamos a estar hablando de algunos conceptos que son importantes a la hora de seleccionarlo, como es el trabajo pesado y el trabajo liviano. El gran debate que existe en muchos lugares si la selección debe hacerse en base a los HP o a la corriente nominal de la placa del motor. Vamos a estar discutiendo ese tópico, el cual es muy importante y muchas veces pues, nos trae muchos problemas y dolores de cabeza. Y de ahí vamos a estar hablando sobre algunos aspectos importantes cuando usamos BFD que tenemos que considerar como que son los efectos nocivos que podrían causar los BFD y cómo mitigarlos. De entre estos están los efectos que producen las altas frecuencias a la salida del variador, el apantallamiento y el aterrizado de los cables, lo cual es muy importante. Y también vamos a estar cubriendo los aspectos importantes relacionados con el efecto que puede traer el largo de los cables, la distancia de los cables desde el BFD hasta el variador. Y por último, pues le vamos a presentar cuáles van a ser los próximos seminarios que vamos a estar presentándoles. Y el hecho es que muchos de ustedes pues les ha gustado mucho que se den este tipo de seminarios comerciales y técnicos porque siempre abordamos tópicos que son importantes refrescar. Muchos de ustedes los conocen, muchos son expertos en variadores, en motores, pero la idea es que traigamos personas nuevas que están comenzando a trabajar con estas tecnologías y necesitamos entrenarlos, necesitamos darle todos los elementos para que puedan usar de forma efectiva los variadores de frecuencia en sus aplicaciones. Por eso es que a veces tenemos que cubrir este aspecto que probablemente ustedes conozcan, pero tal vez otras personas no, y entonces por eso es que nos vamos a esos detalles tan básicos. Entonces, eh, bueno, ¿cómo opera un motor de inducción? ¿Ok? Esto es muy importante conocerlo, pero básicamente un motor de inducción convierte la energía eléctrica, la potencia, el voltaje y la corriente en movimiento rotatorio o lineal usando puros principios electromagnéticos. O sea, los valores típicos, los voltajes típicos de dimensionado de los motores de inducción, pues suelen estar conectados a una línea trifásica con corriente alterna desde 200 volts, 380, 440, dependiendo del país donde se encuentre usted, ¿no? Digamos, en Europa es muy común utilizar 380, 415 volts. En Estados Unidos y en Latinoamérica, pues comúnmente podemos ver 220 volts, 440, 460, esos son los voltajes típicos. Ahora, los motores de inducción usualmente son dimensionados en kilowatt también. Vemos el término kilowatt, lo que es en Europa y en Asia, en lo que es en toda América y Estados Unidos, pues usamos HP. Básicamente el dimensionado depende del voltaje de alimentación al motor y la cantidad de corriente que el motor requiere para mover la carga. Y la velocidad de operación de un motor de inducción, pues depende fundamentalmente de la frecuencia del voltaje que le estamos aplicando a los terminales, la cual, por ejemplo, es fija si alimentamos el motor directamente de la línea o con un arrancador delta estrella.
o con los soft starter. Cuando arrancan, pues se le aplica el voltaje tal cual de la línea. Pero también la velocidad depende de la construcción del motor. Por ejemplo, si se trata de un motor de imanes permanente, que no es el punto que vamos a estar cubriendo hoy, o un motor de inducción. Y también depende de algo muy importante, que es el número de polos del motor. ¿Ok? De acuerdo al número de polos, pues podemos lograr diferentes velocidades. En lo adelante, pues yo les mostraré algunas diapositivas con los principios de operación de los motores, que como les decía, nos servirán para más adelante sustentar algunos conceptos importantes en cuanto a su selección. Ok, entonces aquí tenemos en esta imagen el motor más común, el más antiguo que todos conocemos, el motor jaula de ardilla. O sea, la construcción del estator es un marco de acero, una carcasa que soporta un núcleo hueco cilíndrico hecho de láminas de acero apilado, y entre las ranuras cortadas de esa circunferencia interna de esas laminaciones es donde se proporciona el espacio para que se acomoden los bobinados del estator. Ahora, la construcción del rotor es un poco diferente, y muchos podríamos pensar que cuando vemos el rotor de un motor de inducción se trata de un cilindro de acero, pero en realidad es más como una jaula, y por eso es que se le conoce como motor de jaula de ardilla, porque realmente en el rotor hay ranuras que contienen barras, ¿ok? Que esas barras son cortocircuitadas al final por anillos, ¿ok? Esos anillos, déjeme agarrar el puntero, ¿ok? Estas barras que vemos aquí son cortocircuitadas al final por esos anillos que pueden ser de cobre o de aluminio. En los motores de potencia pequeña y mediana, las barras de esos anillos finales son de aluminio fundido, como lo decía. Entonces, los elementos más importantes de un motor, bueno, es la carcasa de hierro o aluminio, el estator bobinado, que tiene todo lo que es el alambre de cobre, y el rotor de jaula de ardilla, los rodamientos importantes y el ventilador con los terminales. Es muy importante tener presente que los motores representan el 70% del consumo de la energía eléctrica en nuestra industria, donde realmente el 60% de los motores se utilizan en aplicaciones fundamentalmente de manipulación de fluidos, ¿ok? Fluidos, llámese bombas, ya sea de agua o cualquier otro líquido. Entonces, eso es muy importante. Por eso nosotros estamos haciendo un frente grande a buscar oportunidades de propósito general y de bombeo, y hemos tenido tremendo éxito en México buscando este tipo de oportunidades y compitiendo con grandes como ABB y Danfoss, y queremos que ustedes se unan a ¿cómo se llama? A este trabajo que estamos haciendo en relación a ese tipo de aplicaciones. Ahora, eh, suponiendo que tengamos una fuente de alimentación trifásica perfectamente balanceada, conectada a los devanados del estator de un motor de inducción, al tenerlo así de esta manera, pues se genera un campo magnético rotatorio que es producido por causa de la corriente. Ese campo magnético pues rota a una velocidad constante y se conoce como la velocidad sincrónica. Ese campo giratorio induce una tensión, o sea, recuerden que si tienes un campo magnético y se lo aplicas a unos conductores, pues va a inducir un voltaje en esos conductores y por lo tanto una corriente. Esa grande corriente que circulan por las barras del rotor y que se cortocircuitan con los anillos finales, producen también un campo magnético, y ese campo magnético, pues obviamente el campo magnético, al estar interactuando con el campo magnético del estator, producen fuerzas mecánicas que hace que gire, ¿ok? Las fuerzas mecánicas en todas las barras del rotor y los anillos, pues producen el torque que hace que el rotor se mueva en la misma dirección que el campo magnético del estator está siendo aplicado. Entonces, normalmente el rotor va a acelerar hacia la velocidad sincrónica ns, por tanto las barras del rotor se cortan más lentamente, y la corriente en el rotor, que inicialmente cuando arranca es muy grande, disminuye porque se va acercando a medida que va acelerando a la velocidad sincrónica. Entonces, en esta diapositiva, tip para tomar nota: en un motor de inducción nunca va a girar a la velocidad sincrónica, ya que la rotación
del flujo magnético en el rotor induce un voltaje. Por lo tanto, la corriente en las barras que generan ese campo magnético y por ende el torque. Entonces, la velocidad de deslizamiento o slip, como se conoce en el motor de inducción, es la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor del motor. Noten aquí que, por ejemplo, de acuerdo al número de polos pues, y la frecuencia, pues se tiene cuál es la velocidad sincrónica. Digamos que para un motor de 2 polos en 50 ciclos, 50 Hz, pues la velocidad sincrónica es de 3000, pero si lo conectamos a 60 Hz, pues la velocidad sincrónica es de 3600. Si por el contrario tenemos un motor de 4 polos, pues a 50 ciclos nos daría 1500 RPM y a 60 Hz 1800. Y todo esto sale aquí de la fórmula esta que tenemos aquí, donde la velocidad sincrónica es la frecuencia que se le aplica multiplicado por 120 dividido por el número de polos, y de aquí salen estos números que están acá. Entonces ahora seguidamente les voy a mostrar una animación de la operación del motor que tal vez podría clarificar un poco mejor lo que yo le estaba mencionando antes. Ángel, hola. Sí. En el slide anterior, la fórmula tenía un error donde decía la palabra donde. En el segundo recuadro donde dice P, debiese ser N si no me equivoco. ¿Dónde? Perdón. Donde dice P, slip, S slip, NS velocidad sincrónica y P dice velocidad del rotor. Debiese ser una N, ¿cierto? No una P. Oh, sí, correcto. Ok, no, P en realidad P es número de polos. P es número de polos, está mal, está correcto arriba. Ok, P es número de polos. Okay. Ese es un error. Gracias, Piero. Ok, continuamos. Entonces, bueno, continuando con esta diapositiva donde voy a presentarle una animación que representa la operación de un motor en inducción. La tensión de entrada de las 3 fases, tenemos el color rojo, el amarillo, y van a estar conectados respectivamente a U1, a U1, V1 y W1 respectivamente. Entonces los bobinados del estator son efectivamente inductores, y a medida que aumenta el voltaje en la fase roja, pues la corriente también va aumentando de forma proporcional con el tiempo. A medida que el voltaje en la fase roja comienza a reducirse, el voltaje en la corriente en la fase amarilla comienza a alcanzar su punto máximo. ¿Okay? Y a medida que la fase amarilla reduce, la fase azul comienza a alcanzar su punto máximo. Esto produce, como les decía, un campo magnético giratorio que oscila a la velocidad de la frecuencia de alimentación. Ahora, cuando el rotor se coloca dentro de este campo magnético giratorio, que inicialmente es estacionario, la corriente a través de los bobinados del estator, pues puede ser muy alta, y normalmente es hasta 6 veces la corriente plena a plena carga del motor. Y esta es la corriente que se conoce a menudo como lock rotor current. En esta figura pues mostramos aquí que, como ustedes pueden ver bien, puede llegar hasta ser el 600%. Entonces, primer tip para tomar nota: en los motores de gran potencia, pues una corriente tan grande puede causar caídas de tensión en la alimentación que pueden afectar la operación de otros equipos que estén conectados en la misma línea. Y también, obviamente, puede reducir la vida útil de un motor, incluso quemar las bobinas del estator. Por eso es que hoy día utilizamos ya sea el arrancador suave o partidor suave y el variador de frecuencia para reducir esa corriente de arranque en un motor. Okay. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, debido a que el rotor es un conductor que se mueve en ese campo magnético y se induce esa tensión y esa corriente, al comenzar a girar, la velocidad del campo giratorio, a medida que la velocidad del rotor relativa al rotor se hace lo más cercana a esto, también reduce la corriente. Entonces, segundo tip importante acá: si no hubiera una diferencia de velocidad entre el campo magnético rotatorio y la velocidad del rotor, por lo tanto no habría corriente. Entonces siempre va a existir una diferencia entre lo que es ese campo rotatorio magnético y la velocidad del rotor. Y esa diferencia, como les decía antes, es la que se conoce como el slip. Y cuando el motor está andando, digamos, a su corriente nominal, pues el valor del slip normalmente es aproximadamente un 3%
de la velocidad sincrónica del campo rotatorio. Entonces, cuando vamos a usar un motor con un variador de frecuencia, es muy importante que tengamos acceso a la placa del motor. Si no tenemos la placa del motor, pues es imposible adivinar cuáles son sus datos. En estas dos placas que tenemos acá, pues se tratan de dos motores de inducción de corriente alterna de Leroy Somer, que también es una compañía de Nidec. En la placa a la izquierda tiene la información necesaria para conectar el motor directo a línea, y la placa de la derecha contiene la información necesaria para la operación del motor siendo usado con un VFD. No todos los motores pues tienen esta información tan clara. Sencillamente muchas veces usamos motores que normalmente no los encontramos por ahí y los conectamos a un variador sin verificar realmente los datos de la placa, si es un motor que está diseñado para operar con variadores o no. Entonces, desglosando alguna de la información más importante que vamos a tener en la placa, pues le voy a mostrar algunas. No todas las placas ni todos los fabricantes de motores te muestran la información de la misma manera. Hay algunos que tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a interpretarlo, y a lo largo de esta presentación vamos a estar viendo algunos ejemplos de eso muy interesantes. Pero bueno, el tamaño y el modelo son valores o información típica que podemos ver dentro de la placa del motor. En la IP, o sea, la protección del motor. Y otra cosa muy importante es el aislamiento del bobinado, ¿ok? Normalmente tenemos que prestar atención al aislamiento que tiene ese motor, porque los motores que son inverter duty, generalmente el bobinado, el aislamiento debe ser clase F. Si es una clase muy inferior que no está preparado para trabajar con BFD, pues tenemos que tomar precaución a la hora de conectarle un BFD, y tal vez necesitemos conectar algún tipo de reactor a la salida del variador para evitar que ese motor se dañe de forma prematura. Entonces, otra cosa muy importante es la temperatura ambiente de la operación del motor. Generalmente, al igual que los variadores, los motores tienen una temperatura ambiente de trabajo. Si la temperatura ambiente va a ser considerablemente superior al valor que indican por placa, pues se supone que el que va a escoger ese motor tiene que considerar tal vez algún tipo de rateo o algún motor tal vez con ventilación forzada. ¿Ok? Entonces, otra cosa muy importante es también verificar cuál es la tensión de alimentación. Generalmente los motores pueden contener información en cuanto a la tensión de alimentación para conectarlo en estrella con diferentes voltajes y con diferentes frecuencias. Entonces tenemos que estar prestando atención a qué tipo de conexión vamos a tener el motor, cuál es la frecuencia que vamos a estar aplicando con este motor, y de acuerdo a esos datos, pues son los datos que más tarde tal vez vamos a necesitar ¿cómo se llama? Acomodar en el variador de frecuencia a la hora de controlar el motor. Por ejemplo, al conectar un motor en delta, este motor en delta pues nos podría trabajar en 220, 50 Hz, pero algunos motores como este podrían también ser conectados, como les decía, en delta en 400 volts, lo que significa también que el motor podría, por ejemplo, operar a frecuencias más elevadas, como es este caso, que indica que puede también operar a 87 Hz conectado en delta en 400 volts. ¿Ok? Anoten también que en este caso, este motor cuando está alimentado en delta 400 volts, pues la corriente es diferente a los demás conexiones en estrella. Aquí la corriente es 25 amperes. Incluso este motor te dice que específicamente puede entregar una potencia de 13 kilowatts cuando lo conectas en ese tipo de conexión. Entonces, de acuerdo a la conexión que tenemos en el motor, el voltaje que vamos a emplear con este motor, pues también tenemos que fijarnos en esos datos para poder programar correctamente nuestro variador. Es importante también, obviamente, que de acuerdo a la conexión y a la frecuencia que querramos emplearlo, pues también fijarse cuál es la velocidad en RPM que ese motor nos va a estar entregando, porque ese dato lo vamos a necesitar también entrarlo en el variador para que el variador estime correctamente la velocidad en RPM que vamos a tener cuando estemos controlando el motor. ¿Ok? Entonces vamos ahora rápidamente a pasar a mostrarles las operaciones básicas o cómo opera básicamente un variador de frecuencia. Como les decía, probablemente muchos de ustedes esto es algo que es repetitivo, que ya lo han visto antes, pero
consideramos que queremos atraer nuevas personas o personas que no conocen mucho sobre los BFD y que puedan utilizarlo en sus aplicaciones, y es bueno abordar estos aspectos. Pero bueno, básicamente un BFD es un dispositivo que controla la salida hacia un motor eléctrico. Básicamente, el motor lo que hace es convertir la energía eléctrica en mecánica, produciendo torque y potencia de rotación. Entonces, la función del drive es controlar con precisión la potencia de salida hacia ese motor y la respuesta del motor a un comando de control, que en este caso es el usuario o un PLC podría estar dando. Entonces, la salida del motor está totalmente, va a ser totalmente variable dentro del rango de operación del BFD y el motor. O sea, esto es en contraste cuando tenemos el motor conectado directamente a una línea de alimentación, pues no tenemos ningún tipo de chance de poder variar estos parámetros de operación. Entonces, la alimentación básicamente de 3 fases que es fija, que puede ser de 220, 440, 480, se rectifica y se pasa al bus de DC mediante un rectificador trifásico que puede ser a diodo, puede ser a tiristor. Generalmente los modelos pequeños de drive, pues lo que usan es un rectificador a diodo. Los grandes usan entonces un puente controlado a tiristores. Básicamente el bus de DC es el que se encarga de suavizar esa corriente, ese voltaje rectificado, ¿no? Y almacenarlo temporalmente en el bus de DC. Y por último tenemos la etapa que se conoce como puente de salida o puente inversor, que básicamente aquí es donde se hace la conversión de DC a AC nuevamente, usando el principio PWM, que vamos a estar explicando en las próximas diapositivas. Ok, entonces aquí tenemos básicamente el esquema abreviado de un variador de frecuencia. O sea, aquí está la etapa de rectificación de entrada, que como les decía, puede ser a diodos o puede ser a tiristores, dependiendo del tamaño del drive. Como les decía, los drives pequeños, pues generalmente lo que tienen es un puente rectificador con 6 diodos, y el voltaje aquí en la entrada puede ser 110 volts, pero 110 volts, el esquema es ligeramente diferente, puesto que usa un doblador de voltaje, y eso es algo que olvidé incluirlo en esta presentación, pero quiero mencionárselo, que los drives pequeños de 110 volts, lo que tienen en la etapa de entrada es un arreglo entre capacitores, 2 capacitores y 2 diodos, que es lo que hace un multiplicador de voltaje, y básicamente lo que hacen es elevar el voltaje de 110 a 300 y tantos volts en el bus de DC, y eso es lo que permite realmente controlar un motor trifásico de 220 volts. Entonces, continuando con esta etapa, les decía, esta es la etapa de rectificación. Los voltajes ya pueden variar, 240, 400, 575, 690. La diferencia entre un variador, por ejemplo, de 400 volts y uno de 690 es que los dispositivos de rectificación diodo, pues obviamente están preparados para manejar esos voltajes. O sea, a medida que aumenta el voltaje, pues el dispositivo tiene que tener características diferentes para poder rectificarlo. ¿Ok? Entonces, una cosa muy interesante es que cuando se rectifica la señal de entrada trifásica, básicamente el voltaje en el bus de DC va a ser la raíz de 2 multiplicado por el voltaje de entrada. Digamos que si tenemos 440 volts a la entrada, pues el voltaje del bus de DC pues va a ser aproximadamente de 622 volts. ¿Ok? Entonces, todos los drives pequeños tienen un circuito que es el que limita la corriente cuando los alimentamos, y que se llama soft start circuit en inglés, o circuito de precarga del bus de DC, porque no es posible conectar directamente la salida de los diodos al banco de capacitores, puesto que los capacitores, cuando están descargados, pues se comportan como si fuera un cable, es un cortocircuito. Si usted le aplica un voltaje muy grande bruscamente, pues el pico de corriente va a ser muy grande. Entonces todos los drives tienen ese soft start circuit que permite ir incrementando muy lentamente el voltaje que se ha rectificado al banco de capacitores para evitar que ese pico sea grande. Entonces, en los drives más pequeños, normalmente lo que se tiene aquí es un resistor con un relay, con el contacto de relay en paralelo, y internamente el microcontrolador del drive pues detecta cuando el voltaje ya está llegando al voltaje máximo de los capacitores o el voltaje del bus de DC, y sencillamente se cierra
ese contacto y el bus de DC queda conectado directamente a la entrada. ¿Ok? Entonces, lo otro también interesante acá es que los drive, por lo general, por encima de 4 kilowatts, pues tienen también un reactor interno de DC, una inductancia de DC, y esa inductancia de DC, su función es suavizar la carga del bus de DC y también, de cierta forma, evitan o limitan el contenido de corrientes armónicas que pueda devolver el drive hacia la línea. ¿Ok? Ya en los drives más grandes, de mayor potencia, pues no tienen este inductor de entrada y lo que tienen es un reactor o sea, este inductor en la parte de DC, si no lo tienen en la entrada de AC. ¿Ok? Entonces, en la parte de inversión, o donde realmente se toma el voltaje del bus de DC y se convierte a PWM, pues lo que se tiene es un juego de 6 IGBT, que son unos transistores especiales, que son los que van a actuar como especie de switches, que se van a cerrar. Siempre va a haber uno de arriba y uno de abajo cerrado, de forma tal que pueda haber una circulación de corriente a través de las fases del motor. Y estos son los que básicamente van a estar siendo controlados por el microcontrolador del variador para crear el PWM. Okay. Aquí viene, por ejemplo, una animación de cómo funcionan los IGBT a la salida del variador. Okay. Como yo le decía ahorita, se encienden en pares, okay, para proveer la corriente al devanado del motor. O sea, al cambiar los transistores en la forma correcta por pareja, pues nunca vamos a tener más de dos transistores cerrados a la vez. Eso no es posible. Okay. De esta manera, pues se genera la forma de onda PWM a la salida al variador, pues pudiendo llegar en los variadores estándar hasta 550 Hz. También, pues, como tenemos total control en qué forma se está controlando la secuencia de operación de estos IGBT, pues podemos, muchos variadores pueden cambiar también la relación para invertir la fase, o sea, la secuencia de las fases, es posible invertirla sin necesidad de cambiar los cables a la salida del variador. Okay. Aquí podemos ver, se cierran, siempre hay uno encima y uno abajo cerrado, y es lo que permite ir alternando o ir generando ese campo magnético rotatorio o ir simulando lo que sería una corriente alterna usando PWM. Okay. Ahora, ¿cómo se forma la onda PWM? Pues la onda PWM se genera partiendo de una onda diente de sierra, la cual se suma con una onda sinusoidal. ¿Okay? En el caso de la onda de diente de sierra, es la que maneja la frecuencia de conmutación del drive, o sea, lo que normalmente es 3 kHz, 4 kHz, 6 kHz. En el caso de servomotores, 8 kHz, 12 kHz. Esa es la frecuencia de conmutación. Por el otro lado, la frecuencia, la onda sinusoidal es como tal la frecuencia que queremos realmente controlar el motor. Entonces, noten cómo al sumar estas dos ondas internamente, entonces se produce internamente dentro del variador, pues entonces se obtiene el PWM, donde vemos que el voltaje pico es mayor, pues los pulsos PWM son más anchos, o sea, cuando la onda sinusoidal es mayor, ¿ok? Y se corta junto con el diente de sierra, tenemos que el PWM es mucho más ancho, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la energía en ese momento transferida a la carga es mucho mayor. Por el contrario, cuando estamos en la parte más baja de la onda sinusoidal, pues lo que obtenemos son que los pulsos PWM son mucho más estrechos, que en otras palabras, la energía que se transfiere al motor es mucho más pequeña. Entonces, de esa forma se genera la onda sinusoidal. Aquí podemos ver en este esquema, pues, cómo lucen las tres fases sinusoidales, cómo son sumadas con la onda diente de sierra, ¿ok? Para obtener lo que eventualmente es lo que se envía para controlar los IGBT, y es realmente lo que está saliendo hacia el motor, que es el PWM, ¿ok? Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, la onda roja está en su parte inferior. Podemos ver aquí que los pulsos son mucho más estrechos. Por el contrario, podemos ver
la onda verde aquí, esta parte está subiendo, por lo tanto aquí los pulsos se mantienen, son sostenidos por mayor cantidad de tiempo en valor alto, o sea que es totalmente, se le está aplicando el boost de DC en ese instante a los devanados del variador por un tiempo mayor, por lo tanto la energía que se transfiere es mucho mayor. Entonces recuerden que energía es igual a potencia por tiempo y tenemos que potencia es igual a voltaje por corriente por coseno de phi, si es que tenemos en este caso la corriente trifásica. Ahora, en esta otra diapositiva pues podemos ver un poco más claro cómo se ve la onda PWM a una frecuencia baja. Vamos a considerar una frecuencia baja relativamente 20 Hz y una frecuencia alta 40 Hz. Podemos ver que la anchura de los pulsos de salida pues se reducen a medida que aumenta la frecuencia. Y por otro lado podemos ver que la forma de onda de la corriente de salida es digamos que sinusoidal en su naturaleza, pero como onda puramente sinusoidal es más bien ha sido formada a partir del cierre y la apertura de los IGBT de salida. Entonces la frecuencia de conmutación se puede aumentar para dar una forma de onda más suave con un menor ruido acústico, pero tomar nota que cuando aumentamos la frecuencia de conmutación también vamos a estar aumentando el calentamiento de los IGBT y por lo tanto probablemente se requiera aplicar un derrateo a la salida del BFD por ese concepto. Entonces, la frecuencia, por encima de la frecuencia nominal, el voltaje siempre va a ser mantenido, ¿ok? Y puede llegar esta frecuencia hasta un máximo de 550 Hz para los drives, como yo les decía, estándares, para los drives de alta frecuencia que tienen ciertas limitaciones de exportación y utilización, pues pueden llegar hasta 1250 Hz. Entonces, vamos ahora a tocar un aspecto también muy importante en cuanto a los drives de AC y es el tema frenado. Como vimos en el inicio, en el esquema general del BFD, con cada una de las secciones, como el rectificador del bus de DC, del inversor, pues tenemos el bus de DC, tenemos el convertidor, que es el que convierte DC a C, el que genera el PWM. Pues durante la operación normal, pues toda la energía siempre va a fluir desde la entrada del drive de AC hacia el motor de una manera controlada por el inversor de DC. Ahora, cuando el motor está siendo controlado por el variador a cierta velocidad, si es que existe alguna fuerza externa, pues hace que variar esa velocidad y el variador va a tratar de contrastar ese movimiento. Si esa fuerza de impulsar el motor es mantenida, pues se produce la regeneración de energía desde el motor hacia el drive. Okay, el motor en ese caso se convierte en un generador y la energía va a fluir en sentido contrario. Y entonces tenemos que estar claro cuándo eso va a suceder y cómo vamos a resolver ese exceso de energía. Entonces, por ejemplo, si se da el caso de que tenemos un variador y no tenemos resistor de frenado y el motor tiene una carga inercial considerable, al intentar oponerse al movimiento de esa carga inercial cuando está frenando o cuando está acelerando, pues la corriente va a fluir que genera el motor va a fluir a través de los diodos que están en inversa con los transistores IGBT. O sea, al fluir esa corriente a través de esos diodos, pues se va a reflejar como un aumento del voltaje del bus de DC. ¿Okay? Si no tenemos pues nada conectado de cómo mitigar este problema, pues el variador va a terminar disparándose. ¿Okay? Ahora, hay ciertas aplicaciones como aplicaciones de ventilación, donde el ventilador tiene un gran diámetro y no es tan importante tener un control preciso, milimétrico de unas RPM más o menos unas RPM, pues nosotros podemos intentar hacer algunos trucos con el variador a forma de que podamos controlar efectivamente el motor sin necesidad de utilizar un elemento externo como sería un resistor de frenado para evacuar o evitar que esa energía aumente en el bus de DC. Entonces, ese caso se puede lograr básicamente primero incrementando las ganancias del lazo de control de corriente del variador. Si esto no llegara a resolver el problema del disparo por sobrevoltaje del bus de DC, pues una técnica que se puede usar es ir y deshabilitar la compensación por sleep en el parámetro 5025. En nuestros variadores generalmente es ese parámetro, menú 5, parámetro 25, lo llevamos a 0 y vamos a lograr
que el voltaje que genera el motor no nos dispare, porque lo que se hace es, de esa manera, el variador usa unas técnicas para evitar que eso suceda. ¿Ok? Ahora, veamos el caso en una aplicación donde se requiere resistor de frenado, ya sea porque constantemente el motor arranca y para con frecuencia y tiene una carga de alta inercia, o porque constantemente es jalado por alguna fuerza externa y no es posible que ese exceso de energía pues pueda ser almacenado, digamos, en el bus de DC. Cuando estamos en uno de estos casos, pues se produce la regeneración y no podemos controlar. El drive detecta ese exceso de energía, ese exceso de voltaje en el bus DC, y envía una señal de control al transitor de frenado, que está en paralelo. El transitor de frenado, al final conectamos la resistencia entre un extremo del transitor de frenado y el bus DC, y efectivamente al cerrarse ese transitor de frenado, el resistor va a quedar en paralelo con el bus DC y va a evacuar la energía en exceso. Entonces, cuanto mayor sea la frecuencia de frenado, pues más calor tendrá que ser capaz de disipar ese resistor, y mayor potencia es requerida en la resistencia. Una forma de definir cuál resistor de frenado es el más adecuado es calculando el ciclo de trabajo, el cual es expresado en %, y sale de la fórmula mostrada en la izquierda. O sea, tiempo en on dividido entre la suma del tiempo en on más el tiempo en off. Luego, con ese valor de ciclo de trabajo, pues podemos seleccionar el resistor de nuestro manual de accesorios, que yo les voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos la lista de accesorios de los resistores de frenado de acuerdo al ciclo de trabajo. Por ejemplo, los de poca potencia, pues solo se requieren para, de forma rápida, parar el motor con rampa rápida en casos de emergencia. Luego tenemos ya resistores de 10%, 25% y 50%. Una cosa importante es que los resistores que se usan para paradas de emergencia pues no tienen un termostato, que voy a mostrarle ahorita por seguridad, porque es importante tener en cuenta este termostato. En la columna de izquierda pues tenemos los drive, que según el ciclo que seleccionemos, pues a cada uno le va a corresponder un resistor de frenado. Vamos a analizar, por ejemplo, el siguiente número de parte. ¿Qué significa? ¿Cómo desglosamos la información que nos muestra este número de parte, que es DBR 0200-03000 ENC? Pues básicamente el primer número nos indica la resistencia en ohm de este resistor, con un lugar decimal. Quiere decir que si tengo 200, pues sería 20 ohm. Y aquí en este caso el último número pues nos indica la potencia de ese resistor, que en este caso es de 3000 watts. Noten que este es un resistor para 50% de duty cycle. Si vamos a ver, por ejemplo, un resistor para paradas de emergencia, para este mismo variador, pues la potencia que viene es solamente de 400 watts. Esto es porque obviamente para parada de emergencia solamente va a usarse en caso de una emergencia, no va a estar cíclicamente siendo usado. Por esa razón es que tiene de menos potencia. Entonces, así es como se seleccionan los resistores de frenado. Entonces, la instalación del resistor de frenado, sobre todo aquellos que son de grandes potencias y tienen el termostato, pues es recomendable que el termostato se conecte a un circuito similar a este con un contactor, de forma tal que cuando el termostato se active, porque quiere decir que este resistor ha tomado demasiada energía y puede estar calentándose demasiado y puede estar incluso a punto de generar un fuego, un incendio. Entonces, si ese es el caso, porque algo en la aplicación se ha ido fuera de control, o porque tal vez, quién sabe si se dañó el transitor de frenado. Si se daña el transitor de frenado, pues entonces este resistor va a quedar perennemente conectado al bus de DC. Y cualquier cosa puede pasar, porque puede ser que el drive, digamos, se haya llenado de polvo o algún tipo de humedad y haya dañado el circuito ¿cómo se llama? De frenado, y digamos que se queda pegado el transitor de frenado, pues toda la energía del bus de DC se va a aplicar a este resistor, y si no tenemos una forma de detectar que hay una sobrecarga aquí, pues puede causar un desastre mayor. Por eso es que es importante
para estos casos, pues acomodar un circuito de este tipo donde tengamos, digamos, un contactor que le quite la alimentación de entrada del variador. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a cubrir un tópico muy importante que es la selección de los variadores para motores de inducción y algunas de las cosas más importantes que siempre debemos tener en cuenta a la hora de seleccionarlo. ¿Ok? Lo primero es estar consciente de los conceptos de trabajo liviano o normal duty en inglés y trabajo pesado, heavy duty. En el caso del trabajo liviano, pues se agrupan las aplicaciones donde el torque demandado por la aplicación es función de la velocidad. Por eso también se le conoce como aplicaciones de torque variable. Y este tipo de aplicaciones requieren un nivel de sobrecarga pequeño, puesto que es poco común que un ejemplo, una bomba, la carga después aumente bruscamente. Por el contrario, las aplicaciones de trabajo pesado también se les conoce como aplicaciones de torque constante, y esto, en otras palabras, lo que nos indica es que la aplicación puede requerir 100% del torque a bajas velocidades, como por ejemplo podría ser el caso, por ejemplo, de un elevador. Si tiene que acelerar el carro lleno de personas, por ejemplo, también una banda transportadora en una mina puede que tenga que acelerar cargada de rocas y por lo tanto necesita 100% del torque a bajas velocidades. El otro punto es que en estas aplicaciones pueden requerir en determinados momentos un extra de capacidad de sobrecarga para poder ser capaz de sobreponerse a eventos, digamos, inesperados que pudieran existir. En una bomba, por ejemplo, es difícil de que vayas a tener una sobrecarga. Si fue bien seleccionada, de acuerdo, el motor fue correctamente seleccionado para la bomba, pues una sobrecarga muy grande pues ya indicaría algún tipo de fallo mecánico en la bomba, no como tal un problema de la aplicación como tal que está demandando más carga. O también podría ser, digamos, una caída de voltaje. Vamos a estar viendo esos detalles más adelante. Entonces, nuestros manuales de instalación tienen la información en cuanto a las capacidades de sobrecarga para normal duty, heavy duty, de acuerdo al modo de operación, y de la condición o el momento a partir del cual se inicia la sobrecarga. Por ejemplo, esta tabla contiene la información de la capacidad de sobrecarga para el modo RFC y para el modo lazo abierto. ¿Ok? Para normal duty, pues considerando que el motor justo acaba de arrancar, o sea, open loop from call, pues la sobrecarga que se puede obtener en normal duty es hasta de 110%, un 10% adicional por 165 segundos. Pero si por el contrario la sobrecarga se da después de que el variador y el motor han estado funcionando por cierto tiempo, entonces ya no es from call, no es que está frío el motor, no está frío el variador, está operando, pues entonces la sobrecarga de un 10% adicional solamente va a poder permitirse 9 segundos. Quiere decir que si tiene una sobrecarga mayor a ese tiempo, pues el variador pues probablemente se dispare. Si por el contrario, por ejemplo, aquí tenemos para heavy duty, ¿ok? Es importante ver los valores de sobrecarga según el tamaño del equipo. Para el tamaño 8 y menor, pues y lo tenemos en modo RFC, pues tenemos que desde frío vamos a tener un 200% de capacidad de sobrecarga por 28 segundos. Pero si ya estamos operando a 100% de la capacidad ese variador con ese motor, pues la capacidad de sobrecarga se reduce a 3 segundos. ¿Okay? En el caso de equipos ya más grandes, tamaño 9 y 10, pues la sobrecarga es un poco menor, es de 175%, desde frío por 42 segundos y 175% por 5 segundos. O sea, cada fabricante pues te da estos números con valores de tiempo diferentes, pero al final más o menos todo es similar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo dimensionar un variador? ¿Ok? Para un motor determinado. Siempre que vamos a seleccionar un variador, pues es recomendable, como les decía, tener todos los datos a mano. De lo contrario, vamos a correr el riesgo de seleccionar un equipo demasiado grande para la aplicación o insuficiente. Ambos casos, pues, son malos si lo seleccionamos demasiado grande y estamos invirtiendo un dinero en algo que no se requiere. ¿Ok? Si estamos compitiendo o licitando, pues corremos el riesgo de que nuestro competidor haga una selección correcta o más eficiente y seleccione el equipo más óptimo y quedamos fuera del negocio.
Por lo tanto, es de vital importancia los FLA o la corriente nominal de la placa del motor. Ese es el valor de corriente que tomaremos como referencia para escoger nuestro VFD que sea capaz de encontrar, de entregar esa corriente requerida. Ahora, si por el contrario tenemos que el voltaje de alimentación en la instalación fluctúa con frecuencia, con valores muy por debajo del voltaje de alimentación del motor, pues entonces es recomendable tal vez pensar en sobredimensionar ese variador para que se tenga un margen suficiente de corriente y poder entregar, o sea, un extra de corriente ante una caída de voltaje sostenida. También es recomendable sobredimensionar el equipo si es que existe una gran distancia de cables entre el variador y el motor, y si unido a eso pues le sumamos que tienes un voltaje inferior al requerido por el motor, pues más adelante le vamos a estar explicando en una diapositiva con más detalle por qué es importante seleccionar los variadores considerando estos factores y además hacer la selección en base a FLA y no HP o kilowatt. Ok, también, bueno, como le decía, es importante definir si la aplicación es normal duty o heavy duty. Más adelante también tengo una diapositiva donde le vamos a mostrar eso. Y lo otro también importante a considerar es la temperatura de operación. Nuestros drive y la mayoría de los competidores pues te garantizan que la corriente que indicamos en nuestros catálogos está, o sea, la podemos obtener en temperaturas ambiente de trabajo entre 40 y 50 grados. Por encima de esos valores, pues por lo general hay que derratear la corriente del equipo. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es la altura a la que está operando el equipo. O sea, por encima de los 1000 metros, pues nuestros equipos deben ser derrateados en cuanto a la capacidad de corriente. Y ese derrateo es aproximadamente de un 1% por cada 100 metros por encima de 1000. Y esto es porque por encima de 1000 metros, pues el aire es un poco, las moléculas del aire están más separadas, tienen menos capacidad de enfriamiento. Por eso tenemos que considerar esos factores. Ok, entonces, muy importante, un debate que existe generalmente por ahí es que si debemos escoger los VFD en base a la corriente de placa del motor o en base a ¿cómo se llama? Los HP. Entonces, muy importante, los variadores de frecuencia no producen ni HP ni kilowatt de forma directa. Tampoco los VFD pues producen torque. Los VFD suministran corriente de acuerdo a la demanda de la carga y la velocidad. Y el voltaje con la frecuencia el voltaje con la frecuencia adecuada hace que el motor gire en su eje. Entonces, los fabricantes de variadores pues suelen ofrecer el valor de HP como un valor a un voltaje específico, teniendo como base la corriente nominal del variador. Por lo tanto, a la hora de escoger el variador, pues siempre tenemos que pensar en el peor escenario, siguiendo la pauta de que la energía pues no la creamos ni la destruimos, solo se transforma. Entonces, como pueden ver, HP depende, como ven en la fórmula, del voltaje y la corriente. Y lo que es variable en este caso. Los demás son valores constantes en cada motor, como es la eficiencia, el factor de potencia. Entonces, los HP que se indican en la placa del motor se consiguen cuando el motor tiene aplicado ese voltaje y la carga está demandando la corriente nominal del motor. Y ahí es donde se logra esa potencia por placa. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el voltaje que se aplica al motor es mucho menor que el voltaje que indica la placa? Pues para poder mantener la potencia constante que le está demandando la carga, pues la única manera de mantener esa potencia pues es aumentar la corriente. Y si el motor está conectado pues directo a línea, pues no hay problema, pues el transformador que lo alimenta pues seguro tiene margen suficiente para entregar esa corriente. Pero si tenemos un variador en el medio y no consideramos ese escenario, pues al bajar el voltaje en la entrada, digamos, recuerden, un variador no puede entregar más voltaje a la salida del que tiene a su entrada. Entonces quiere decir que si tenemos una bajada considerable de voltaje en la entrada, pues tal vez eso llega el momento de que se va a reflejar en la salida, y entonces si el motor está pidiéndole la misma carga y estamos intentando ir a la misma velocidad, pues entonces se va a reflejar en un aumento de la corriente. Entonces aquí yo le puse un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este motor que es de 5 HP, ok, de 7 amperes, ok. Entonces notemos aquí cuál sería la potencia si calculamos la potencia en base
a los FLA y el voltaje que vamos a tener disponible, porque estos son voltajes perfectamente que pueden estar en muchos lugares, 380, 420. Entonces, notemos que la potencia pues va a disminuir aquí, ¿ok? Entonces, si queremos mantener la potencia constante del variador, de este motor, que es 5 HP, ¿ok? Pues digamos que si tenemos un voltaje bajo como 380, pues entonces ya la corriente que indica por placa el motor que dice 7 amperes, no, ya te va a demandar 8.6 amperes. Entonces, esto es un motor pequeño, pero en un motor más grande ese valor puede ser considerable y puede ser que nos traiga problemas. Entonces, voy a mostrarle seguidamente otra placa de otro motor muy interesante. ¿Ok? La placa de este motor tiene mucha información y en ella viene de cierta forma a demostrar lo que yo le comentaba en la diapositiva anterior. Por ejemplo, noten que este motor y en su placa indica que la corriente nominal a 230 y a 460. ¿Ok? Pero además te indica, o sea, aquí tenemos la corriente nominal a 230, 134 amperes y 134 amperes y 67, ¿ok? ¿Ok? Pero además te indica que la corriente nominal considerando 208 y 380. ¿Qué nos indica esto? Que si, por ejemplo, vamos a trabajar con este motor en una aplicación heavy duty, donde el voltaje de línea de alimentación, no sé, ronda los 460, los 480 volts, pues tenemos que escoger un BFD que sea capaz de entregar, digamos, 67 amperes sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Si por el contrario, el lugar donde va a estar instalado ese motor, el voltaje de línea está, digamos, niveles bajos, 420, 430, por poner un valor, pues deberíamos escoger un variador de mayor capacidad, porque si no nos vamos a quedar cortos. Noten que abajo tenemos la indicación que este motor es, por ejemplo, puede trabajar perfectamente a 208 volts, ¿ok? Si lo conectamos correctamente, ¿ok? Y que la corriente, en ese caso, a 208 volts serían 148 amperes en vez de 134, ¿ok? Y también noten que este mismo motor, si lo conectamos a 380 volts para poder entregar esos 60 HP que dice aquí, pues entonces ya la corriente no sería de 67 amperes, sería de 81.3 amperes. Entonces, obviamente, aquí hay que tener en cuenta el factor de seguridad. Este motor te indica que tiene un factor de seguridad de 1.25, ¿ok? Entonces, por eso es que si lo vamos a trabajar, digamos, a 380 volts con esta corriente de carga para poder entregar los 60 HP que dice, pues tenemos que considerar que ya no tenemos ningún factor de seguridad para este motor. Entonces, partiendo de esta placa, vamos a hacer un ensayo para escoger un BFD para ese motor, considerando que lo vamos a usar en una aplicación, por ejemplo, de ventilación, y un segundo caso que lo vamos a utilizar en una aplicación heavy duty, por ejemplo, no sé, una extrusora. Y vamos a considerar que en ambos casos el voltaje de la instalación, por eso siempre es importante, yo pregunto siempre cuál es el voltaje de la instalación. ¿Ok? Y una cosa muy importante es no se acostumbren a seleccionar equipos en base, o sea, variadores de frecuencia en base a la placa de otro variador de frecuencia. ¿Ok? Olvidé anotar eso aquí en esta diapositiva, pero es importante porque puede correr el riesgo de que esté seleccionando, que el que haya seleccionado el equipo anterior lo haya seleccionado mal, lo haya sobredimensionado o lo haya subdimensionado. Entonces, lo mejor siempre es, por eso yo digo, tener la placa del motor que vamos a controlar. No se acostumbren a seleccionar variadores en base a la placa de otro variador. ¿Ok? Pidan siempre la placa del motor y pidan siempre cuál es el voltaje de alimentación que hay presente en la instalación, porque eso va a influir mucho. Entonces, vamos a considerar el caso normal duty, ¿ok? Vamos a considerar, recuerden que este motor decía por placa 60 HP a 230 volts, la corriente 134 amperes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el equipo que podemos buscarlo de nuestro catálogo? Por ejemplo, del C200 o la lista de precios, todos contienen la información similar. Los que no tienen acceso tal vez a la lista de precios, pues pueden buscarlo en el catálogo. Y aquí noten que tenemos una columna que dice Heavy Duty y otra que dice Normal Duty. Y fíjense siempre en la columna que dice la corriente,
¿ok? Para ambos casos. Yo realmente no me fijo ni en HP ni en kilowatts. Siempre voy aquí a la columna de la corriente, ya sea para normal duty y heavy duty. Entonces, si tenemos el caso de que queremos usar ese motor, está en una bomba y queremos seleccionar un variador, pues entonces tenemos que ir a la sección de normal duty y buscamos un valor de corriente que sea ligeramente igual o mayor que este valor que tenemos acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 117 amperes y de 117 pues salta a 149. ¿Ok? Cuando vamos a ir aquí, pues tenemos que se trata de este variador de frecuencia, ¿ok? Que es el C200 de frame 8 y es de 116 amperes normal duty, pero es capaz de entregarnos 149 amperes normal duty. Quiere decir que este variador estaría perfecto para este motor. Sí, el voltaje de alimentación, ok, estamos hablando que estamos trabajando en 200, 240. Si el voltaje de alimentación está, digamos, 230, 240, lo que indica la placa del motor, ok, pero recuerden que el motor, si trabajas a 208 volts, pues la corriente es ligeramente más grande. Y si le adicionas a eso que la bomba está a 200 metros de distancia, pues entonces yo, después de analizar esos factores, pues tal vez podría decidir irme al equipo que sigue. Pero obviamente hay que hacer un análisis exhaustivo de esos detalles y tomar esa decisión. Pero por aquí, a simple vista, pues está todo súper bien. Ahora, vamos a considerar ese mismo motor que vamos a necesitar un variador para una aplicación que sea heavy duty, o sea, no sé, una extrusora o una banda transportadora. Entonces, recuerden que la placa del motor indica 134 amperes. Entonces, ¿dónde iríamos a buscar nuestro variador? Pues en la columna de la corriente heavy duty, ¿ok? Aquí está la columna de heavy duty. Si se dan cuenta, pues, ¿cómo se llama? Tenemos que el variador de 132 amperes heavy duty, pues se nos queda un poquito por debajo, ¿ok? Yo diría que si podría escoger ese mismo variador, ¿ok? Para este caso, sí, después de indagar bien que no hay problemas con fluctuaciones de los voltajes, que generalmente la aplicación es una aplicación bien dócil, que no hay sobrecargas constantes, o sea, tiene que hacer usted un pequeño cuestionario al cliente, ¿ok? De qué se trata la aplicación, cuál es la velocidad también de operación, porque eso también es importante. Recuerden que a medida, si el motor trabaja a la máxima velocidad, a la velocidad nominal, pues va a estar trabajando a plena carga. Tal vez si se encuentra usted que el voltaje de alimentación no es exactamente 230 volts y es mucho menos, y además de eso tienes 100, 200 metros de cable conectado a ese motor, pues sencillamente yo no me arriesgaría a escoger un variador que me queda con 2 amperes por debajo, ¿ok? Pues yo escogería el equipo que le continúa, que por cierto el salto es bastante grande, es de 176 amperes. Pero ese es el análisis básicamente que uno tiene que hacer a la hora de hacer una selección de este tipo. Entonces, al final, cualquiera que tenga preguntas, pues vamos a estar respondiéndolas vía el chat, las van poniendo vía el chat y las vamos a ir respondiendo al final. Ahora, en esta sección vamos a ver algunos aspectos importantes que debemos considerar con relación al uso de BFD y muchas veces no todo el mundo le presta la atención adecuada y he visto casos donde han sido fatales por esa razón. Entonces, es muy importante conocer, bueno, que los variadores son buenos porque nos permiten controlar, nos permiten ahorrar energía en muchas aplicaciones, nos permiten hacer muchas cosas, pero también tienen efectos nocivos que son consecuencias de usar el PWM y debemos estar bien claros de cómo se llama, mitigar esos efectos. Entonces, ¿cómo se llama? Como consecuencia de la conmutación del puente inversor a la salida y estar conmutando constantemente ese potencial entre las fases, pues durante esas variaciones de voltaje hay una corriente que se llama corriente en modo común, que también es comúnmente llamada fugas de alta frecuencia, y esa frecuencia circula a través de los conductores del cable del motor y se descarga con la capacitancia estructural de los componentes. Por ejemplo, hay una capacitancia entre los devanados del motor y la tierra, entre los cables del motor y la tierra, si es que van por una bandeja, ¿no? Y por esa razón, esa frecuencia pues se puede inducir a través de la tierra y puede incluso viajar y regresar
a la entrada del variador y tenemos que saber cómo mitigar esas frecuencias, ¿ok? Esas frecuencias parásitas. Entonces, esas frecuencias también son la fuente de las emisiones electromagnéticas que pueden afectar a otros equipos aledaños. También estas ondas también pueden afectar el tiempo de vida de los rodamientos de los motores, de vanados de los motores, también pueden estar afectados por estas altas frecuencias. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes sepan que a baja frecuencia, digamos 50-60 Hz, el cable del motor se comporta como una simple resistencia. Sin embargo, más allá de unos pocos kilohertz, recuerden, porque tenemos el PWM y tenemos la frecuencia de switcheo, que ese componente también se le está pasando a la salida al variador y por eso es que tenemos esos componentes. Entonces, cuando esa tasa de cambio también del PWM se le aplica a la salida del inversor, pues se obtienen variaciones de hasta 3000 volts por segundo. Y eso trae consigo las famosas ondas reflejadas o sobretensiones en los terminales y en las fases del motor, como se muestra aquí. ¿Ok? El voltaje pico puede aumentar linealmente con la longitud del cable hasta una longitud crítica, donde ese valor pico pues se mantiene estable o aumenta ligeramente para llegar a alcanzar 2 veces la tensión del bus DC. Por ejemplo, para un drive de 6 pulsos que esté alimentado, no sé, de 460 volts, la tensión del bus de DC es de aproximadamente 650 volts. O sea, raíz de 2 por 460. Entonces, la longitud crítica depende del valor de la tasa de cambio de tensión impuesta por el variador de velocidad. Cuanto mayor sea esa tasa de cambio de voltaje, la longitud crítica se irá acortando. ¿Ok? Y recuerden que la tasa de cambio está también relacionada con la frecuencia de conmutación. ¿Ok? Entonces observen aquí que este es el pico, o sea, la amplitud del PWM, pero sin embargo se puede generar estas ondas reflejadas que pueden llegar a ser el doble del voltaje que se aplica aquí al PWM. Y definitivamente ese tipo de onda pues, puede terminar dañando de forma prematura los devanados del motor. Entonces, el largo máximo de los cables pues influye definitivamente en esta onda reflejada y uno tiene que tener presente que de acuerdo al largo máximo que se tenga pues, y la frecuencia de switcheo que se esté empleando, esa es la distancia máxima que el variador se le puede conectar a un motor sin utilizar ningún tipo de mitigación a la salida. Entonces, si es el caso donde sobrepasamos esta distancia que se indican en estas tablas que están en los manuales de instalación, nuestros variadores, pues entonces es recomendable utilizar o los filtros de BDT o filtros sinusoidales para aquellos casos extremos. ¿Ok? Porque de esta forma, pues ayudaríamos a alargar el tiempo de vida de los motores, sobre todo si son motores grandes, motores costosos, pues hay que considerarlos como una opción. Entonces también otra cosa importante es cuando las distancias desde el BFD al motor son mayores de 10 metros, pues es recomendable usar cables apantallados de baja capacitancia para reducir ese efecto de BDT y además cumplir con las normas de emisiones electromagnéticas. Un cable sin apantallar pues puede terminar, como les decía ahorita, interfiriendo equipos sensibles alrededor por ondas de radio que se generan como consecuencia del PWM. ¿Okay? Entonces por ahí yo tengo algunas notas muy buenas sobre este tema de fabricantes de cables que recomiendan cuáles son los cables más idóneos para las aplicaciones de BFD. Un punto es claro, señores, usted puede usar cualquier cable para su motor y su motor va a funcionar, pero la expectativa de vida del mismo puede reducirse considerablemente, sobre todo si son motores que no son motores viejos, que no son inverter duty, pues esos motores van a terminar definitivamente dañándose. Y obviamente los cables apantallados pues son mucho más costosos, pero te ayudan a proteger a los motores y también a cumplir con las normas de emisiones electromagnéticas. Esto no es algo que es exclusivo de Control Technique, esto aplica a Danfoss, a ABB, a todas esas marcas. Yo generalmente me leo la documentación de todos para estar seguro de que nosotros no estamos pidiendo cosas que son únicas nuestras, o sea, es algo que es común para todos. Entonces, otro aspecto importante a considerar, digamos, es cuando se requieren conectar múltiples motores en paralelo.
es muy importante tener en cuenta que el pico de corriente de carga, descarga visto por el variador, pues se amplifica mucho más porque el valor de la capacitancia de todos los cables, la cual puede ser relativamente grande dependiendo del tipo del cable que utilice. Entonces existe mucho más riesgo de sobretensión en los terminales del motor que superan el factor habitual de 2 veces que vimos ahorita del voltaje del bus DC, debido a que tenemos múltiples reflexiones, y si esas reflexiones llegan simultáneamente, pues el voltaje podría ser considerablemente grande y dañar el motor, incluso el variador. Ahora, si los motores están conectados en estrella desde el drive, pues es importante añadir un reactor de salida o un filtro de BDT lo más cerca posible del drive, con el propósito de limitar esos picos, ¿no? Ahora, si los motores están cableados en una cadena, como se muestran acá, pues la adición de un choque o filtro de BDT no es tan esencial, pero fuertemente lo recomendaría si es que las longitudes de los cables exceden los valores que yo le estaba mostrando anteriormente en la tabla. ¿Ok? Es importante que vean que para este tipo de conexión, donde un variador puede controlar varios motores en paralelo, ¿ok? El variador no tiene la capacidad de determinar cuándo un motor entra en sobrecarga. Por lo tanto, cada motor de manera independiente tiene que tener su protección termomagnética. Por ejemplo, hay un caso que se dio hace unos 3 años atrás, donde un cliente instaló un variador M200 en aquel momento para controlar 20 motores en paralelo. Cada motor tenía 20 metros de cable. ¿Okay? Por lo tanto, la distancia equivalente 20 por 20 eran 400 metros de cable que había, y no previó ni siquiera ponerle un reactor a la salida, nada. Sencillamente, pues tampoco tenía cable apantallado ni nada de lo que hemos hablado acá. Y ¿saben qué pasó? Pues las ondas reflejadas eran tan fuertes que ellos pusieron transformadores de aislamiento a la entrada del variador, pero el transformador de aislamiento terminaron conectándolo a la tierra en su secundario, y todas las ondas reflejadas también viajan por la tierra de la planta, ¿ok? Y la onda reflejada terminó introduciéndose en la entrada de rectificación del variador y dañando los snubber circuit que están en el puente de rectificador, que en ese caso, que era un equipo grande de 200 HP, eran tiristores, y terminaron dañando esas etapas de los variadores. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta estos detalles que muy pocas veces se hablan, pues que los tengan presentes a la hora de ustedes dimensionar sus variadores. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que yo tenía por hoy día, y para los próximos seminarios lo que estamos planteando es hacer cosas bien prácticas para control de aplicaciones de PID. Vamos a estar hablando sobre el PID utilizado en control de nivel. Va a ser mucho más práctica que hoy día. Hoy nos hemos concentrado en hablar un poco de teoría de la selección de los variadores, y ya estas próximas presentaciones sí vamos a volver de nuevo a utilizar nuestros demos, a estar demostrando. Básicamente va a ser muy técnico para implementar este tipo de control de nivel y presión constante, y vamos a estar preparándole esas presentaciones próximamente. Yo les voy a estar enviando la invitación a todos los que tengo en mi lista cuando ya yo tenga listo todo lo necesario para poder presentarle esto de una forma que sea entendible y que sea útil para ustedes. Entonces, bueno, vamos a revisar las preguntas en el chat. Como siempre, aquí tenemos los contactos de todos nosotros que, ¿cómo se llama? Que podemos atenderlo en todo momento. Cualquier pregunta, cualquier duda, siempre estamos aquí. Nosotros ahora en estos tiempos de COVID estamos ayudando a muchos clientes, sobre todo nuevos, porque ya los que ya son expertos con la marca, pues no necesitan mucha ayuda, pero nos conectamos vía TeamViewer, nos conectamos vía Microsoft Teams, y los ayudamos, digamos, en cosas que están aprendiendo, y nos conectamos a su computadora. Y entonces estas cosas las estamos haciendo. Si usted tiene una aplicación importante, una oportunidad importante, y cree que necesita algún tipo de soporte más personalizado de parte nuestra, pues ustedes se comunican ya sea con Pedro, con Oscar, con Rosendo, con Alfredo, conmigo mismo, para poder coordinar. Sí es importante coordinar de antemano ese tipo de citas, y podemos hacerlo sin ningún tipo de problema.